Padre amado, Señor, de que lo que hoy vayamos a exponer sea para tu gloria, para tu alabanza, Padre amado. Señor, no para jactancia humana, Señor, sino para edificación de tu cuerpo, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Ok, ahora sí. Ok, listo. Iniciamos en 3, 2, 1. Perdón, pero cuando falten igual 2 minutos, abro cámara y te muestro en pantalla. ¿Oyes? Eso para que sí llevemos un buen control y no haya necesidad de decir de tiempo o qué sé yo, sino tú lo vas a ver en pantalla. Si hubieran unos segundos para que cierre la idea, te los voy a ceder. Ahora, si terminas antes, pues ahí lo detenemos. Ok, entonces iniciamos en 3, 2, 1, adelante. Ok, excelente. Empecemos tratando de analizar algo, porque es muy importante que cuando nosotros analizamos doctrinas que afectan la naturaleza misma de Dios, no podemos permitir ambigüedad. La teología no se construye sobre impresiones devocionales ni sentimentalismo, sino sobre revelaciones apostólicas y precisión ontológica. Una expresión puede parecer reverente y sin embargo no estar formulada con exactitud bíblica. Quiero dejar claro de que hoy no vamos a discutir, ¿verdad?, la asunción de María, la virginidad perpetua de María o cualquier otro dogma. El tema en específico va a ser, ¿verdad?, si María es la madre de Dios. Voy a dejar retóricamente algunas preguntas. ¿Puede una criatura temporal ser madre del Dios eterno sin alterar los atributos divinos de eternidad, aseidad e independencia absoluta? Si la respuesta es no, entonces debemos examinar cuidadosamente el título Madre de Dios. Cabe recalcar que el título Madre de Dios fue definido oficialmente en el Concilio de Éfeso en el año 431. Sin embargo, debemos comenzar señalando algo fundamental. No existe en el Nuevo Testamento una formulación apostólica que declare explícitamente que María es Madre de Dios en términos teológicos. Ningún apóstol utiliza el término teotokos. Ninguna epístola apostólica formula esa categoría técnica. El lenguaje apostólico es claro. María es Madre de Dios, Madre del Señor, Madre de Cristo, pero nunca se le atribuye ser Madre de la naturaleza ontológica. Además, si examinamos algunos padres prenicenos, es decir, antes del Concilio de Nicea, específicamente del 325, encontramos afirmaciones sobre la divinidad de Cristo, pero no una definición dogmática técnica que declare a María como Madre de Dios. El desarrollo del término ocurre progresivamente y se consolida siglos después en un contexto de controversia cristológica. Esto no significa que negar la divinidad de Cristo signifique que el título no tiene formulación apostólica directa, ni definición técnica prenicena como dogma estructurado. Por lo tanto, estamos ante un desarrollo teológico posterior, no ante una expresión explícitamente revelada por los apóstoles y mucho menos por los padres prenicenos. Y esto nos obliga a examinar unas cosas. En el siglo V surge la controversia de Nestorio, quien prefería el término cristológico, ¿verdad?, pronunciado cristotocos, Cristotoco, madre de Cristo, su significado. Cirilo de Alejandría defendió el uso de la teostoco para proteger la unidad de la persona de Cristo. El problema era evitar una separación excesiva entre la naturaleza. En el Concilio de Éfeso afirma que el que nació de María es una sola persona. El propósito era cristológico, afirmar que el sujeto nacido es verdaderamente Dios. Pero el concilio no declaró que María origine la esencia, definió la unidad del sujeto, no el origen de la divinidad. En la teología clásica debemos distinguir entre physis, que significa naturaleza, e hipóstasis,
hipóstasis, que significa persona, o sea, lo que se conoce teológicamente como la unión hipostática, ¿verdad? Una persona con naturaleza divina, eterna, y naturaleza humana temporal. Ahora bien, la maternidad siempre se relaciona con la generación según la naturaleza humana. Una madre no produce una naturaleza eterna, produce un hijo según la carne. Por tanto, María no puede ser madre de Dios, porque esa naturaleza no tiene principio ni origen. En Juan capítulo 1, verso 1 declara, ¿verdad? El arge en logos, que quiere decir en el principio era el verbo. El verbo se describe existencia continua y eterna. Y en Juan 1:14 dice, logos sar ek geneto, que quiere decir el verbo se hizo carne. María participa en el geneto, no en el en. Ella participa en la encarnación, no en la eternidad. Ahora bien, mi antagonista intentará descontextualizar ciertos textos para afirmar que María es Madre de Dios en sentido absoluto, pero vamos a hacer una exégesis a los argumentos que mi antagonista utilizará. Lucas 1:43 dice la madre de mi Señor. El término Señor funciona aquí como título mesiánico. El texto no dice madre de la naturaleza divina, eterna, reconoce a María, eterna, reconoce al Mesías prometido, no define la esencia divina. Gálatas capítulo 4, verso 4 declara, Dios envió a su Hijo nacido de mujer. Primero envió, luego nacimiento. El envío presupone preexistencia eterna. El nacimiento indica encarnación histórica. María participa en la humanidad asumida, no en la divinidad. En Juan 1:14 afirma que el verbo se hizo carne. No comenzó a existir en María. Lo que quiere decir que María participa, ¿verdad?, en la encarnación temporal de nuestro Señor Jesucristo. Hechos capítulo 20, verso 28. Declara que Dios compró la iglesia con su sangre. La sangre pertenece a la naturaleza humana asumida. Se predica de la persona, no de la esencia divina. Mateo 1:23 dice, Emmanuel, Dios con nosotros. Esto significa presencia divina, encarnada, no origen divino en María. Romanos 9:5 afirma que Cristo es Dios sobre todas las cosas. Nadie aquí niega eso, su deidad. La cuestión es si la divinidad eterna tiene madre. Miqueas capítulo 5, verso 2 declara que sus salidas son desde los días de la eternidad. Juan 8:52 afirma existencia anterior a Abraham. Colosenses 1:17 declara que él es antes de todas las cosas. Hebreos 13:8 establece su inmutabilidad eterna. Estos textos excluyen cualquier origen temporal de la naturaleza divina. El Hijo es eternamente engendrado del Padre. El verbo genau, pronunciado genau, significa engendrar. Esa generación es eterna, no temporal. Hebreos capítulo 7, versículo 3 utiliza los términos apator y ametor, que significa, o refiriéndose, sin padre y sin madre. Ahora bien, la divinidad no tiene origen, no tiene madre. María participa en el nacimiento según la carne, no en la generación eterna. Dios es genetos, no originado en su esencia. Dios es autarques, ¿verdad? O sea, autosuficiente. Dios es anarcus, o sea, sin principio, y eso concuerda con Éxodo capítulo 3, verso 14, que declara el ego eimi hon, ¿verdad? Que quiere decir yo soy el que soy. Si María fuera madre de Dios en sentido absoluto como se presenta, entonces Dios dependería casualmente de una criatura. Decir que María es madre de la persona que es Dios no equivale a decir que es madre de la naturaleza divina. La persona del verbo no comenzó en Belén. Lo que comenzó fue la asunción de naturaleza humana. Por tanto, el lenguaje debe de precisarse. La expresión más exacta es, María es madre del Hijo encarnado de Dios.
La maternidad pertenece al orden del géneto, la divinidad pertenece al orden del en. María es madre del Señor encarnado, es madre del Mesías, es madre de Jesucristo según la carne, y eso lo afirma la Biblia por todas partes. Pero no es madre de Dios. Si la maternidad alcanza la eternidad, Dios deja de ser incausado. Si no la alcanza, entonces el título debe de entenderse estrictamente en sentido de encarnación. Y si debe entenderse encarnacionalmente, entonces no es correcto afirmar sin precisión que María es madre de Dios. Por lo tanto, cuando nosotros afirmamos María es madre de Jesucristo, el Hijo encarnado, pero no es madre de Dios, es lo que la Biblia nos enseña. Esa es la distinción que preserva la doctrina bíblica de Dios y evita confusiones ontológicas. Así que esto, ahí lo voy a dejar. Yo traía una exposición cortica, no traía mucho, porque esto se va a definir, lo va a definir mi antagonista cuando entremos a lo más importante. Ahí lo dejo. Muy bien, muy bien. 10 minutos, 35 segundos. Ahí detenemos el tiempo entonces. Ya ni lo puse en pantalla porque pues no llegaste al tiempo que era. Adelante, Raúl. Excelente, gracias, soldado. Cronómetro en cero y delante, Ventura, si vas a hacer oración, no corro tu tiempo cuando ya termine. Si no, pues tú me dices. Mi amigo, mientras usted ora, discúlpeme, Aventura, mientras usted ora, para no, me voy a alejar de la cámara, me quito el sombrero, o sea, no adelante. Me va a ver, porque es que no me puedo quitar. Está okay. Bien, no hay problema. Ok, listo. Señor, te doy gracias Señor, te doy gracias por la oportunidad que me has dado de la vida. Te quiero pedir, Señor, que lo que salga de mi boca no sean palabras de un libro, sino que salgan de la Sagrada Escritura. Esta noche tiene que defenderme la Virgen María porque de ella voy a hablar. Te pido en el nombre de Jesucristo como madre de Él, que me bendigas y que sea humilde para poder hablar de tu palabra. En el nombre de Cristo Jesús, que vive y reina en la unidad del Espíritu Santo y el Dios por los siglos de los siglos. Amén. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bien. Quiero comenzar... Micrófono, hermano Franklin. Gracias. Adelante. 3, 2, 1. Ok. Mis queridos hermanos, Dios les bendiga a cada uno de ustedes en el nombre de Jesucristo. Quiero comenzar con algo que yo voy a defender. María no hizo a Dios, pero parió a Dios. Eso es lo que yo voy a hablar. Y eso es lo que dice la Escritura. Eso es lo que dice la Biblia. ¿Por qué María parió a Dios? Porque llevó en el vientre al mismo Dios. Y lo dice la Biblia. Ahora, primero, la iglesia no enseña que María hizo a Dios, sino que parió a Dios porque lo llevó en el vientre. Esa mujer lo engendró, y eso no entienden los hermanos que no son católicos, los hermanos separados. Vamos a ver, quiero exponerles algo. El mundo, existe el mundo, el planeta. Hay miles de países, miles de lugares en este planeta. Vamos a ver, Dios escogió un lugar. ¿Y en qué lugar va a venir Dios acá a la tierra? Vamos a verlo. Según San Pablo, en el libro de Gálatas, vamos a irnos al libro de Gálatas, capítulo 4, versículo 4, dice de la siguiente manera. Gálatas, capítulo 4, versículo 4. Vamos a buscarlo. Y dice de la siguiente manera. Fíjense bien. El mundo es muy grande, enorme. Pero Dios escogió un lugar para venir y mostrarnos que no solo está en el cielo, sino que también estuvo con nosotros. En Gálatas capítulo 4, versículo 4, dice de la siguiente manera: pero cuando vino, llegó la plenitud de los tiempos. Dios envió a su Hijo que nació de una mujer y fue sometido a la ley. ¿Por medio de quién vino Dios al mundo? Por medio de la Virgen María. ¿Por medio de quién vino Jesucristo al mundo? Por medio de una mujer. Entonces quiere decir que
Jesucristo quiere decir que Dios habitó en el vientre de una mujer y vino a nosotros. Ahora, vamos a ver aquí en Gálatas capítulo 4, versículo 4, ¿qué hizo Dios para mandar? Para mandar a su hijo, para mandarse él a la tierra. Venir por medio de una mujer en ese vientre. Dios hubiese querido, lo hace grande. Dios hubiese querido, nace grande, pero no quiso nacer de una mujer. Ahora, vamos a explicar bien la palabra de Dios y la Sagrada Escritura, y lo vamos a ir a Lucas capítulo 1, versículo 43. En Lucas capítulo 1, versículo 43, los hermanos que no le creen a la Biblia dicen, no, ahí habla de Jesús, pero ahí no habla de Dios. Vamos a ver si es verdad. En Lucas capítulo 1, dice de la siguiente manera, 43, ¿cómo he merecido yo que venga a mí la madre de mi Señor? ¿De quién, Señor, está hablando Santa Isabel? ¿Cómo he merecido yo que venga a mí la madre de mi Señor? Vamos a seguir leyendo. Dichosa tú por haber creído que se cumpliera la promesa del Señor. Ojo, que él es teólogo. Yo no soy teólogo. Que cuando se refiere la Biblia a Señor, lo dice con S mayúscula, para no poner el señor Colmenares, o el señor de la gorra, o el señor Raúl, o el señor Soldado, o el señor Alexander Ventura. Sino, lo pone con S mayúscula para entender de quién está hablando y de quién se está refiriendo. Dice que María, esa mujer, cuando llega a saludar a Santa Isabel queda llena del Espíritu Santo y reconoce que Dios estaba dentro del vientre de María. ¿Y por qué María es madre? ¿Y qué significa concebir? ¿Por qué? Porque ella dio a luz, porque lo trajo en el vientre. Eso significa ser madre. Eso es lo que significa. En el versículo 32, vamos a irnos para atrás. En el versículo 32 vamos a ver qué significa la palabra Señor. La palabra Señor, versículo 32, dice así, será grande y justamente será llamado Hijo del Altísimo, el Señor. Ahí está la palabra de nuevo. Será grande, Hijo del Altísimo, el Señor Dios, punto. Ahí está la palabra de Dios. Versículo 28. Eso dice la palabra de Dios. Ahora, versículo 28. Llegó el ángel hasta ella y le dijo, alégrate llena de gracia, porque el Señor está contigo. ¿Cuál Señor? Del que se estaba refiriendo Lucas capítulo 1, versículo 43. Él va a agarrar unos libros, va a agarrar otro idioma y va a decir, pero aquí no se llama Señor, ¿cómo no? Ahí está hablando del Señor. ¿Cómo le llamaban al Señor? Keiros o Adonai, el Señor Dios. Así se llamaba. Eso es lo que significa la palabra de Dios. Ahora, me llama la atención que él comienza con una herejía o con una mentira muy grande, porque desde el siglo III, mucho antes que existieran los protestantes, mucho antes, a María ya se le reconocía como la madre del Señor. Y también Martín Lutero reconocía a la Virgen María, que era la madre del Señor. Imagínese usted. Ya la reconocían como la Teotocos, que es la madre de Dios, desde mucho antes. Ahora, esa herejía, la herejía de que él va a utilizar, no la inventaron los hermanos protestantes, no la inventaron los hermanos separados, sino que viene a finales del siglo IV, de lo que él va a hablar y de lo que él va a decir. Había un hombre que había nacido en Siria y fue patriarca de Constantinopla. Oigan bien, fue patriarca de Constantinopla y era un hombre que se llamaba Nestorio. ¿Qué es lo que creía este hombre? Él decía que Jesús, la persona de Jesús, eran dos personas, el divino y el humano. María es madre de Jesús y no de Dios. Entonces, viene la Iglesia Católica, viene nuestra iglesia, la Santa Iglesia Católica, que así le decimos nosotros, fue condenada a esa herejía por la iglesia. ¿Cuándo? No es que nace en el año 431, como él lo dijo. No nace en el año 31, en el concilio de Efeso. Sino que comienza... Solamente una cosita. No lo menciones a él para que no se escuche como una refutación. ¿Ves? Sí, estoy de acuerdo. Sí, estoy de acuerdo. Sí. Sí, está bien. Okay. Expone... Entonces, el concilio... Un momentico que me están llamando a la puerta, un momento.
Está bien. Yo detengo el tiempo. ¿Sigo? ¿Lo ha parado el tiempo? Sí, está parado el tiempo. Está parado el tiempo. Ok. Para mientras aprovecha, hermano Alex y Raúl, si quieren. Ah, ya regresó. No, ya digo. Ya está. Excelente. Te voy a dar, Entonces, te voy a dar 7 segundos sin contar el tiempo. Adelante, 3, 2, 1 y ya después. Entonces, en el concilio del 431, en el concilio de Efeso, al Micrófono, frente de ese hermano concilio Franklin. estaba. Ay, Dios Mano, mío, hermano. micrófono. Ahí está. Dale. Está prendido el micrófono de él. Siempre acuérdense de apagar el micrófono, por favor. Te voy a dar. Pero que no hay que interrumpir mucho. A mí no me gusta interrumpir mucho. Por favor. Sí, en el caso de acá, Colmenares, siempre recuérdate, mi estimado, de cerrar tu micrófono. Sí. A mí no. Mira, Raúl, yo como persona respeto a todos cuando me respetan, pero que esto no me gusta a mí, pues. Ok, se interrumpió porque el hermano tenía encendido el micrófono, no es por nada malo. No, Okay. Se interrumpió por eso y segundo porque tenía encendido el audífono. Te voy a dar 10 segundos Ponémelo y después de nuevo, cuento está tu bien, tiempo. ponémelo de nuevo. Dale, 10 segundos, dale. Entonces, en el concilio de Efeso, en el 431, ahí no nace que María es madre de Dios, sino que ahí se forma esto de no creer en lo que decía este personaje. ¿Por qué? Porque él estaba hablando puras herejías. Entonces viene la Iglesia Católica y comienza a formarlo de una manera donde la persona no puede ser engañada. Ahora, los protestantes usan la misma herejía de ese señor, de ese Nestorio, que María no puede ser madre de Dios, como lo está diciendo muchas personas en este planeta, que no creen a la palabra de Dios. Ahora, vamos a ver algo. Como les decía yo, San Pablo, en el libro de Gálatas, capítulo 4, versículo 4, dice que Dios envió a su hijo nacido de una mujer. ¿Y quién es el que tenía María en el vientre? ¿Solo era Jesús? Hay que comprobarlo, porque yo sí voy a hablar con la Sagrada Escritura. María es madre de Jesús, del verdadero Dios y del verdadero hombre. No puedo yo venir y agarrar a Jesús y partirlo por 2 pedazos y hacer un pedazo de este y hacer otro pedazo de esto. No puedo hacerlo. No puedo partir a Jesús, no puedo partir a Dios. Ahora, en el libro de Isaías 7:14, en el libro de Isaías 7:14, en el libro de Isaías, capítulo 7, versículo 14, dice: el Señor pues le dará una señal, la joven que está embarazada dará luz a un varón, a quien le pondremos Emmanuel. ¿Y qué significa Emmanuel? Chepito. ¿Qué significa Emmanuel? Ramón, el que vende tomates, el que vende tortillas. ¿Qué significa Emmanuel? Oigan, el Señor pues le dará una señal, la joven está embarazada y dará luz a un hijo varón, a quien le ponen por nombre Emmanuel. ¿Y qué significa Emmanuel? Significa Dios con nosotros. ¿Y qué le hizo María a ese niño? Lo alimentó, le dio leche, miel y todo lo demás como una madre. Y le puso Emmanuel, que significa Dios con nosotros. ¿Qué quiere decir Emmanuel entonces? Dios con nosotros. Esa mujer, María, tuvo a Jesús y también a Dios en su vientre. ¿Cómo lo voy a partir en 2? Hoy quiero conocer yo cómo lo van a partir. Yo sé cómo lo voy a partir. Con un cuchillo de cartón, con mentiras. A mí nadie me puede refutar, porque no estoy leyendo más que la palabra de Dios. Y se reconoce cuando está lleno del Espíritu Santo y cuando no está lleno del Espíritu Santo. Se reconoce. Ahora, después de haberles leído a cada uno de ustedes el Antiguo Testamento, ahora les voy a leer el Nuevo Testamento. En San Lucas, capítulo 1, versículo 40, vámonos de nuevo. En San Lucas, capítulo 1, versículo 40, dice de la siguiente manera. Lucas, capítulo 1, versículo 40, dice: entró en la casa de Zacarías y saludó a Isabel. Al oír Isabel su saludo, el niño dio saltos en su vientre. Isabel se llenó del Espíritu Santo y exclamó en alta voz: bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre. María llega a la casa de su prima Isabel. Esa mujer quedó llena del Espíritu Santo, y cuando quedó llena del Espíritu Santo, ella reconoció
que el mismo Dios estaba en el vientre de esa mujer pecadora. No, esa mujer que Dios había puesto para que la humanidad viera que Él había venido con nosotros, el Emmanuel, el Dios con nosotros. ¿Y qué significa? ¿Qué significa la palabra cuando dice Señor con ese mayúscula que en griego significa Kairos? Entonces Santa Isabel dice, la madre, ¿cómo he merecido yo que venga a mí la madre de Dios? Ah, qué bonito lo que está diciendo. Pero ¿por qué lo reconoció? ¿Y por qué yo lo voy a reconocer y por qué otro no lo va a reconocer? Porque el que está lleno del Espíritu Santo, el que está lleno de la gracia de Dios, tiene que reconocer lo que dice la Biblia. Tiene que reconocerlo. Pero si no tengo el Espíritu Santo, puedo ser yo puedo ser teólogo, puedo tener hermenéutica, puedo ir a la luna, puedo ir a donde quiera. Pero si no tengo el Espíritu Santo que viene del cielo, no voy a reconocer ni la A, ni la E, ni la I, ni la O, ni la U. Ninguna cita bíblica. Porque hace falta algo en nuestro corazón. Dios ni Jesús se pueden partir en mitad. Y así como en aquel tiempo desapareció el nestorialismo, hoy en día también van a desaparecer los protestantes. Los que creen eso. Los que dividen a mi Señor, los que dividen a mi Jesús. Porque hay muchos que no le creen a la palabra de Dios y están en contra de la palabra. Y se los voy a comprobar. Primero, la Iglesia Católica enseña que María no hizo a Dios, sino que María parió a Dios. ¿Por qué? Porque lo llevó en el vientre, lo engendró. Y eso es lo que no entendemos muchos de nosotros. Como les decía, Gálatas capítulo 4, versículo 4, nos está explicando a nosotros. ¿A quién nos mandó Dios? Por medio de una mujer. A ese niño, al hijo de él. Dios quiso nacer en ese vientre de una mujer y no era un vientre pecador, porque Dios no puede nacer en algo sucio. No puede nacer. Ahora, cuando nosotros leemos la cita bíblica de Lucas capítulo 1, versículo 43, dice que María es madre de Dios. No dice María, madre de Dios y solo de Dios, o solo María, madre de Jesús. Dice María, la madre de mi Señor. ¿De cuál Señor que estamos hablando? Del Señor Dios. ¿Qué significa entonces que María es madre de Dios? Versículo 31, que María dice que concebirás. ¿Qué significa la palabra concebir? Tener en el vientre, dar a luz y ser madre. Eso significa la palabra de Dios. Y en el versículo 32 nosotros estamos viendo qué significa la palabra Señor. En el versículo 32, cuando dice, será grande y justamente será llamado Hijo del Altísimo, el Señor Dios. El Señor Dios. Mire qué bonito lo que dice la palabra de Dios. Ahora, yo no sé si muchos de ustedes han escuchado o muchos de ustedes leen la Sagrada Escritura. Vamos a conocer algo. En Mateo capítulo 1, versículo 23, vámonos a Mateo. En Mateo capítulo 1, versículo 23 dice, la Virgen, oigan bien, Mateo capítulo 2, versículo 11. Al entrar a la casa, vieron al niño junto con María. Oigan, escúchenme. Al entrar a la casa, vieron al niño junto con María. Oigan, al entrar a la casa, vieron al niño junto con María, su madre. Se arrodillaron y le adoraron. ¿Qué dice Éxodo capítulo 20, versículo del 3 en adelante? ¿Qué dice? Adorarás solamente al Señor tu Dios. Y Él me tiene que demostrar eso. ¿Qué dice el libro de Éxodo capítulo 20 en los mandamientos? Adorarás únicamente al Señor tu Dios. ¿Por qué los reyes magos entonces se arrodillan y adoran a ese niño? Porque era Dios con nosotros. Era el Emmanuel. Era el Adonai, el principio y el fin. Y ahora, ¿cómo lo van a reconocer como Dios? ¿Cómo lo reconocen en Mateo capítulo 1, versículo 23? A ese niño que parió la Virgen, ¿cómo lo reconocen? Primero, ese niño que parió María no era Petronilo, no era Pánfilo, no era otro más que Dios.
¿Y qué significa cuando nosotros decimos que María parió a Dios? Que primero los Reyes Magos a ese niño, fíjense bien, primero los Reyes Magos a ese niño le llevan oro. ¿A quién se le da el oro? Al rey. Le dieron incienso. ¿A quién se le daba el incienso? A Dios. Y le dieron mirra. Eso es para los mortales. Lo reconocieron como verdadero Dios y como verdadero hombre. Mateo capítulo 1, versículo 12. Eso es lo que dice la Escritura. Eso es lo que nos enseña la palabra de Dios. A ese niño lo adoraron como a Dios. ¿Qué decía el libro de Éxodo capítulo 20, versículo 3 en adelante? Al Señor tu Dios adorarás. ¿Qué dice Mateo capítulo 4, versículo 8, 9, 10? Al Señor tu Dios adorarás. Entonces los Reyes Magos, que eran guiados por una estrella, dice que se acercaron y lo adoraron. ¿Por qué? Porque reconocieron que en ese niño estaba Dios. Y le dieron oro. Le dieron oro. ¿Por qué le dieron oro? Porque lo reconocieron como rey. Por eso le dieron oro, porque lo reconocieron como rey. ¿Por qué le dieron incienso? Lo reconocen como Dios. Eso era solo para Dios, el incienso. ¿Y por qué le dan mirra a ese niño también? ¿Por qué le dan mirra? Como hombre, lo reconocen como hombre, porque la mirra solo era para los mortales. Entonces María es madre de Dios y madre de Jesucristo, del verdadero Dios y del verdadero hombre. Y eso no me lo puede tumbar ningún libro, ninguna computadora. Nadie lo puede tumbar. Eso es lo que explica la palabra de Dios. Eso es lo que me enseña la Biblia. Eso es lo que me enseña a mí la Sagrada Escritura y la palabra de Dios. Ahora, la Iglesia Católica, como le decía en el 431, en el concilio de Efesio, y ese concilio lo dominaba Cirilo de Alejandría, vieron que había mucha herejía. Y era un gran obispo de la Iglesia Católica. Vieron que había mucha herejía, entonces, ¡boom!, vamos a arreglar esto. Porque mucho tiempo atrás, pero mucho tiempo atrás, siglos atrás, desde el tercer siglo, ya se sabía o ya decían que María era madre de Dios. Se reconocía la palabra de Dios. Y esa herejía no lo inventó ningún hermano protestante, no lo inventó ningún hermano separado. Nace en el siglo IV, a finales del siglo IV. ¿Con quién? Con Nestorio. El nestorialismo, ahí nace. Él decía que Jesús, la persona de Jesús eran dos personas, el divino y el humano. María es madre de Jesús y no madre de Dios. Ahora, pregunto yo, si yo me estoy equivocando, Dios, tú que estás en todo lugar, si yo me estoy equivocando, corregime. Jesús, yo no quiero contradecir tu palabra, no quiero pecar. Si yo me estoy equivocando, corregime aquí en el en vivo. Hay 160 personas conectadas. Corregime. Y si yo estoy hablando lo correcto, rompe todos los libros y destruirlos. Porque aquí yo soy David, no soy Goliat. Ahora, tenemos que demostrar con la Biblia. Por favor, pido Biblia en el nombre de Jesucristo. Me quedo. Muy bien. Entonces ahora nos vamos con los primeros 10 minutos de refutación de mi estimado Colmenares, saludando a todos los que están en los lives. Bienvenidos a este debate, ¿verdad?, entre el hermano Alex Ventura y Colmenares del grupo HS. Él me parece que es pentecostal. Entonces saludos a todos, tap a la pantalla, compartan el live, y vamos a los primeros 10 minutos. ¿Estás listo, Colmenares? Sí, muy bien. Entonces vamos a iniciar. Recuérdate que cuando falten 2 minutos te voy a mostrar en pantalla, ¿oís? Entonces iniciamos en 3, 2, 1, adelante. Ok, excelente. Como lo dije desde mi exposición, aquí venimos a hablar es Biblia, ¿verdad? Y textos bíblicos, no emocionalismo, no sentimentalismo. Excelente, lo felicito. La afirmación María no hizo a Dios, pero parió a Dios, es una expresión muy emocionalmente para todo católico, pero teológicamente lo puede sostener. Vamos a ver qué dice Gálatas 4:4. Mire,
Él dice en Gálatas 4:4, envió a su hijo. Lo felicito. Dice no que se envió él mismo. Dice envió a su hijo. No vino él mismo. No vino él mismo. Por eso le digo, es una contradicción teológica, ¿verdad? Ahora bien, hay algo muy importante también aquí en Gálatas 4:4, mi estimado. Es que el apóstol Pablo distingue claramente entre el hijo preexistente y su nacimiento humano. El hijo ya existía antes de nacer. Lo que comienza es su condición humana, no su divinidad. El pasaje no dice que Dios comenzó a existir en María, sino que el Hijo Eterno asumió naturaleza humana. No dice de que Él vino Él mismo. Y usted lo repitió varias veces. En Gálatas 4:4, el Padre envía a su Hijo. Eso, excelente. Envía. No viene Él mismo. Yo no necesito computadora, ninguna. Si tú mismo te refutas, hablas. Puro emocionalismo y no te das de cuenta tus contradicciones. El Padre envió y envió. ¿No dice que vino Él mismo? Ahora bien, Lucas 1:43, Isabel dice, ¿de dónde para mandarse el mismo? Ok, Lucas 1:43. Dice, ¿dónde a mí? Que la madre de mi Señor venga a mí. El término, S mayúscula, S minúscula, se lo pueden vender a los laicos, pero a mí no. Porque aquí la palabra que se utiliza, ¿verdad? No es esto en español, ¿sí? Y se utiliza es la palabra Kyrios. Y esta palabra Kyrios no se utiliza solamente para Dios. Se utiliza para magistrados, para jueces, para señores en eminencia. Así que no es automáticamente una declaración metafísica de que María sea origen de la divinidad. Señor es un título mesiánico también, mi estimado. Si usted lo ignora, lo voy a instruir. La palabra Señor, ¿verdad? También es un título mesiano. Sí, Cristo, ¿verdad? Aplicado a Cristo, el prometido. Isabel reconoce la dignidad del Mesías que María lleva, no que María sea fuente de Dios. Las escrituras jamás usan la expresión literal madre de Dios. El texto dice madre de mi Kyrios, o sea, de mi Señor, de mi Mesías, porque la palabra Señor, sí, es un título mesiánico. Cuando usted afirmó hoy que en Lucas 1:32 que será llamado Hijo del Altísimo, lo que es que le falte frente, será llamado Hijo del Altísimo. Y usted dijo que María es madre del Dios verdadero. No dice será llamado el Altísimo. No dice sino Hijo del Altísimo. Pero tú afirmaste de que María es madre del verdadero Dios, del propio Dios eterno. También me trajo Isaías capítulo 7, verso 14. No sé si de golpe conozca, ¿verdad? O ignore, porque se refirió a mí, él es teólogo, pero tú te haces llamar apologeta. Tú te haces llamar apologeta. Entonces también debe de tener conocimiento de que en Isaías capítulo 7 versículo 14 es una profecía o una doble profecía mesiánica, ¿sí? No mariana. No, mire, es que ni en la teología fundamental que se da dentro de la Iglesia Católica le atribuyen a Isaías capítulo 7 verso 14 en adelante como una profecía mariana. No, le dan un origen de una doble profecía con un cumplimiento inmediato que se cumple en Isaías capítulo 8. ¿Sí? Este argumento de que no se puede partir a Cristo también es incorrecto, mi estimado. Ahora tú te volviste también, ¿sabe qué, sabe? Aparte de católico, ¿sabe qué te volviste hoy? Te volviste patripacionista. Porque si usted mismo utilizó el argumento de que no podemos partir a Cristo, que cómo lo vamos a separar, que cómo lo vamos a devorar, a desboronar, entonces el Padre
también murió en la cruz. El Padre Eterno murió en la cruz. Felicitaciones, patripacionista. En Mateo capítulo 2, verso 11, los magos adoraron al niño. Esto demuestra que el niño es digno de adoración porque es Dios encarnado. No. Los ángeles, cuando se le dan el anuncio, le dicen a los ángeles, a los magos, ¿verdad? Que os ha nacido Dios. No le dicen. Le dice, os ha nacido un rey. Y ellos esperaban a un Mesías que iba a reinar. Los magos no estaban esperando a Dios. No, mi estimado. Ahora bien, llegó y dijo de que la terminología Theotokos ya se conocía desde antes del tercer siglo, y de ahí brincó como un trompito tatareto para el siglo XV con Martín Lutero, pero no me mostró ninguna fuente de los padres prenicenos que habían utilizado la terminología Theotokos. Jamás. Ahora bien, aquí viene lo más importante. Cuando se empieza a hablar o a debatir este tema con relación acerca en contra, ¿verdad?, de Nestorio o el nestorianismo, ¿verdad?, lo que se define, óigase bien, el concilio fue única y exclusivamente cristológico, no mariológico, cristológico. Ya va. ¿Por qué sacaron este concepto? Es que antes de este concilio no se creía que Jesucristo era Dios. No, sí se creía. La Biblia lo enseñaba. Todo el mundo lo creía. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que se levantó Nestorio, ¿verdad? Y empezó a oponerse o a darle dos naturalezas distintas a nuestro Señor Jesucristo, y lo que se establece aquí, ¿verdad?, en el concilio con el nombre de Theotokos no es Madre de Dios. No. La definición correcta es la paridora. Esa es la terminología correcta que se le da en el concilio. La paridora de Dios, no la Madre de Dios. Óigase bien. Y tengo documento en mano para mostrar. ¿Sí? La paridora de Dios. Ahora bien, María es madre de Jesús según la carne, porque así lo afirma Juan capítulo 1, verso 14. En Gálatas capítulo 4, verso 4 dice de que Dios envió a su Hijo. Ya va. Pero la nueva interpretación de mi estimado es que Dios mismo se envió. ¿Sí? Dice de que Dios envió a su Hijo nacido de mujer. No dice de que Dios vino él mismo a nacer de mujer. Así no dice el texto. A usted le gustaría que así dijera el texto, pero no, así no dice el texto, mi estimado. Ahora bien, llegó y dijo que concebir y parir. Bueno, lo felicito. Tiró por el piso un dogma, la virginidad perpetua de María, porque concebir conlleva y el significado es tic-tac, así como suena, que quiere decir sacar de adentro hacia afuera. ¿Por dónde? ¿Por dónde? ¿Por dónde? Ahora bien, Mateo 1:23, ¿a quién adoraron los magos? Ya le había argumentado. A los magos, cuando se le aparece la estrella y le dan la señal, le dice que ha nacido el Dios. No, dice, ha nacido el rey, un rey, no que ha nacido Dios. Ahí lo dejo. Listo. 9 minutos 49 segundos. Con eso termina el tiempo de refutación de Colmenares. Adelante, Raúl. Gracias, soldado. Excelente. Continuamos entonces. Un saludo a todos los que están escuchando, 250 personas. Un saludo a cada uno en sus respectivos lives. Dígame, hermano Frank. No solamente voy a pedir de que toquen mis argumentos, mi refutación, no que me vayan a dar otra exposición, sino que refuten lo que yo expuse. Así es. Para allá vamos.
Excelente. Estaba saludando aquí a las personitas. Gracias por estarnos acompañando. Compartan los live de Tap Tap, por favor, para que no los interrumpa el rompecabezas a los debatientes. Y pues continuamos entonces. Ale Ventura tiene 10 minutos. Recuerde que no va a refutar lo que él acaba de decir ahorita, sino la exposición, ¿ok? Entonces, corre su tiempo en 3. Abra su micrófono en 3, 2, 1, adelante. Ok. Yo creí que iba a tener un buen debate con un teólogo. Pero ¿qué le voy a refutar si solo se puso a leer? ¿Qué le voy a refutar? ¿Qué le voy a refutar si solo se puso a leer? Y como no tenía nada, solo dio como 10 minutos o 5 minutos. Lo único que le puedo refutar es que no me gusta que estén comiendo cuando estamos en los debates. Eso es falta de respeto, para mí. De ahí, agarró su cuchillo de cartón, comenzó a leer, se paraba, volvía a leer y no le entendí qué dijo. Yo dije en los primeros 20 minutos me refutó, porque es teólogo. Hasta el momento es el peor debate que tengo. Porque en argumentos no dijo nada. ¿Qué le voy a refutar yo? ¿Qué le voy a refutar? En el concilio de Efeso del 431 se definió que María es la madre de Dios. Y ya se le expliqué que no. Ahí no. Ya se le expliqué. Ningún apóstol dijo que María es madre de Dios. Dice él. Ningún apóstol dijo que María es madre de Dios. Escuchen bien. Ya estuvo. ¿Qué más puedo hacer yo? ¿Qué más puedo hacer con esto yo? Ya desde el principio me dijo el Espíritu Santo, te entregaron el debate. Se acabó. Tengo 10 minutos para refutarlo. Y esta es la pésima argumentación de un teólogo. ¿Qué pasó aquí? Entonces, yo como soy apologeta, hago lo que hace Pablo. En el libro de Hechos capítulo 3, capítulo 17, versículo 3, dice de que Pablo rebatía, pero también con las escrituras, no con la computadora. Pablo rebatía con la Biblia, le mostraba lo que dice la Biblia. Y eso es lo que yo le estoy mostrando, con la Sagrada Escritura, con la palabra de Dios. Eso es lo que le estoy mostrando yo. Qué tremendo, ¿eh? No voy a seguir, no voy a perder mi tiempo. Yo sí voy a seguir. Fíjense bien, dijo él que ningún apóstol dijo que María es la madre de Dios. Y San Lucas, entonces San Lucas agarra lo que él quiere y pone lo que él quiere, porque San Lucas nos explica a nosotros cómo es todo esto del nacimiento y la creación de Jesucristo que viene junto con Dios. Y que María, oigan bien, parió a nuestro Salvador. Eso es lo que nos está explicando la Biblia. Entonces, ¿qué voy a hacer yo? Un apologista le tiene que enseñar a un teólogo ahora. Qué tremendo, ¿eh? Los que me están viendo, cuando tengan debate, estudien. Que no se les eche de ver, hermano. Que hasta se equivocan, quieren poner el punto y la coma. Eso no es tener el Espíritu Santo. Eso no es tener el Espíritu de Dios. Yo agarro la Biblia y comienzo a enseñarle a él todos los capítulos y versículos que María es madre de Dios y madre de Jesucristo. Y eso lo dice la Sagrada Escritura. Y punto. Eso es lo que dice la palabra de Dios. Eso es lo que está diciendo la Sagrada Escritura. Solo puede una criatura ser madre de Dios mortal
primero dijo él, que definió el ser madre de Dios en el concilio de Efesios 431, la palabra Teotocos. Ningún apóstol dijo que María es la madre de Dios. Imaginen. Vamos a agarrar la Biblia entonces. Qué lástima. Agarramos la Biblia, la palabra de Dios, en el nombre de Jesucristo, y lo primero que nosotros encontramos al ver en Lucas capítulo 1, versículo 31, que dice de la siguiente manera. Todo esto sucedió para que se cumpliera lo que había dicho el Señor por boca del profeta. La Virgen concebirá y dará a luz a un hijo y le pondrá por nombre Emmanuel, la cerecita al pastel. Le pondrá por nombre Emmanuel, que significa Dios con nosotros. Todo esto sucedió, por eso le leí Isaías capítulo 7:14. Por eso se lo leí. Y yo creo que usted no es ni trinitario, porque hasta eso está rompiendo. Se derrumbó desde el principio, desde que comenzó a leer, me entregó el debate. Me lo entregó. Y eso se lo digo a cualquiera. Me sorprende cuando alguien se para en la pantalla del teléfono y no se deja guiar por esto. Porque eso es estar a través del Espíritu Santo como Santa Isabel. Todo esto sucedió para que se cumpliera lo que había dicho Dios, el Señor, por boca del profeta. Entonces Dios se equivocó, que dijo que iba a mandar a Emmanuel con nosotros. Se equivocó Dios entonces, cuando dijo Dios por medio del profeta Isaías, 500 años antes, una profecía mesiánica. Lo que usted estaba diciendo, eso yo me lo sé. Todo esto sucedió para que se cumpliera lo que había dicho el Señor por boca del profeta. La Virgen concebirá y dará a luz a un hijo y le pondrá por nombre Emmanuel. ¿Y quién lo dijo? Se acabó el debate. Emmanuel, ¿qué quiere decir eso? Dios con nosotros. Y siento que está tomando mucha agua. ¿Qué significa Dios con nosotros? Emmanuel. ¿Significa Dios con nosotros? Te voy a interrumpir un momento. Trata de refutar más. No te fijes en lo que él está haciendo. No te vayas a su persona. Trata de refutar un poco más. Adelante. Entonces que no lo haga. Eso Adelante. era lo que decía Isaías 7:14. Eso era lo que nos enseña Isaías 7:14. Hay casi 200 personas conectadas acá. Hace 4 años, él, Colmenares, me mandó una invitación para debatir. 4 años. Y yo no quise debatir con él. Y él lo sabe, 4 años tiene desde que me vio con el padre Luis Toro. Y ahora estoy debatiendo con él y tengo mucho tiempo de respetarlo a él, porque él me conoce a mí. Y yo lo respeto a él como persona, porque tengo mucho de conocerlo. Y hasta hoy tengo la oportunidad de debatir con un teólogo. No lo estoy haciendo para humillarlo, sino de debatir con un teólogo. 4 años y hasta hoy se dio. ¿Y qué dice la palabra de Dios? Dijo él, en el libro de Isaías, allí dice que van a ser Jesús y dice este y otro. Pero ¿qué dice la profecía? La profecía se cumple con la Virgen María. Con ella se cumplió la profecía. Si no, no se hubiese cumplido. Hubiese sido por gusto el libro de Isaías, capítulo 7, versículo 14. Que María concebirá y dará luz a un hijo que se llama Emmanuel, Dios con nosotros. Por eso le cité el libro de Isaías capítulo 7, 14. Porque antes, 500 años antes, ya se había planificado, ya se había mostrado cómo iba a venir Jesús. Y por eso Gálatas capítulo 4, versículo 4, dice Pablo que ahí está Dios en ese hombre. Ahí está Dios. Y no se puede partir. Eso es lo que dice la palabra de Dios. Eso es lo que dice la palabra de Jesucristo. Eso es lo que nos está enseñando a nosotros. Ojalá primero Dios lo aceptemos. O que me lo muestre específicamente y lo creo. Eso es lo que dice la palabra de Jesucristo. Por eso le explicaba yo a él qué es lo que dice la palabra de Dios. La palabra de Jesucristo. ¿Cuántos años antes ya se había mostrado por medio de quién vendría Jesucristo? Puede escoger cualquier parte. Pudo haber escogido lo que él quiera, pero escogió un vientre. Y Dios estuvo ahí, en ese vientre. A menos que haya una cita bíblica que diga que Dios estuvo después allí.
A menos que haya una cita bíblica que diga que después Dios llamó a Jesucristo y lo hizo su hijo después que nació del vientre. Tiene que haber más de alguna cita bíblica, porque si alguien me lo muestra a mí, yo tengo que creerlo. Yo tengo que creerlo. Y esto es lo que nos está enseñando San Pablo. Eso es lo que nos decía él. Qué bonito, ¿eh? Pero un día se van a acabar todas estas herejías. En el nombre de Dios. Ahí me quedo. Muy bien. Excelente. Gracias. En lo que Soldado da el siguiente paso, me permiten menos de un minuto. Ahorita regreso, por favor. Saluden a su gente si gustan. Adelante, adelante. Muy bien, pues los que nos escuchan en los 4 canales, tap a la pantalla. Ok, hermano, ya nos demos, lo que dice él es verdad. Yo tenía tiempo, ¿verdad? Buscándolo, porque se lo tira de que a todo el mundo tira para el guacal. Y aquí nos damos de cuenta por qué duró 4 años evadiéndome. No tuvo argumentos. ¿Qué es lo que pasa? De que como él está acostumbrado en sus debates, ¿verdad? No a refutar, sino a dar doble exposición, ¿verdad? Y así decir, refuté. Y yo le dije de que tocaran mis argumentos, que fueran mis argumentos. Y como no tenía cómo refutarlos, ¿sí? Porque quedó más que refutado. Entonces, pues, aquí ya nos dimos de cuenta. Dijo, no tengo nada que refutar. Fue a dar vueltas como un trompo tatareto, ¿verdad? Me da risa. Y espera, viene lo bueno. Apenas viene lo bueno. Sí, no tuvo capacidad de abordar ninguno de mis argumentos de los que le di. ¿Por qué? Porque es que ni los anotó. Llegó ya el hermano. Gracias, Pati. Dios te bendiga. Zafiralis. Ahí viene Zafiralis ya. Vamos, Zafiralis. Taca la pantalla, por favor, Zafi. No, es que yo sea pastor, por si alguien lo dice ahí, únicamente uso ese título, ¿verdad? En la cuenta, pero con que me digan soldados, todo. Ahí está en pantalla, por eso le puse soldado de Cristo. Yo creo que ya están listos, voy a activar micrófonos. Excelente. Yo creo que Aquí ya estamos. están, ¿verdad? Ahí estamos. Muy bien, entonces, ya que ya han tomado agüita, ya se fueron a relajar, pues ya se viene lo más esperado, ¿verdad? Que son las preguntas, ya los dos hicieron sus refutaciones. Se viene el tiempo de las preguntas y vamos a iniciar con Colmenares. Él hace su primera pregunta, por favor, si es cerrada, me dice si es cerrada para poder, Raúl poder escuchar, porque es el que está moderando a Alex. Entonces te voy a dar tu tiempo. Ahorita sí ya voy a colocar en pantalla los tiempos para que se puedan ir viendo, ¿verdad? Dijimos que son hasta 2 minutos para hacer las preguntas. Entonces ahí lo vas a tener en pantalla. Listo. Solo me acomodo acá. Listo, ahí estamos. Bueno, entonces iniciamos la primera pregunta, Colmenares, en 3, 2, 1, adelante. Excelente, ok. Si María es madre de Dios, porque dio a luz a una persona divina, y esa persona divina es Dios por naturaleza eterna, ¿está usted afirmando que su maternidad alcanza la naturaleza eterna o que solo alcanza la humanidad asumida en el tiempo? ¿Cuál de las dos? Excelente. Okay. ¿Entendiste la pregunta, Alexander? No, que me la vuelva a hacer, por favor, porque paró y en ese momento yo terminé de anotarla. Por favor. Ok. Vuelvo. Ok, si María es madre de Dios porque dio a luz a una persona divina y esa persona divina es Dios por su naturaleza eterna,
¿Está usted afirmando que su maternidad o que la maternidad de María alcanza la naturaleza eterna o que solo alcanza la humanidad asumida en el tiempo? Hoy sí, Alexander. Tremendo. La puedo leer para ver si no me equivoco, por favor. Dice así, Bueno. si María es madre de Dios, escuchen bien la pregunta, si María es madre de Dios y ese Dios, porque dio a luz a una persona divina, afirma que la maternidad de María alcanza la naturaleza divina en el tiempo. No, vuelva más despacio, hermano Franklin, para que la pueda escribir, por favor. Es que es muy larga, es bien, más, por favor. Sí, despacito. Estoy de acuerdo que está muy larga, como que quítale un poquito a como está, por favor. No, solamente escríbela y él te la va a volver a repetir despacio. Ok. Voy. Si María Dale. es madre de Dios porque dio a luz a una persona divina y esa persona divina es Dios por su naturaleza eterna, ¿está usted afirmando que la maternidad de María alcanza la naturaleza eterna o que solo alcanza la humanidad sumida en el tiempo, según Juan 1:14? Ahí le doy el texto. Listo. No siento que está bien formulada, pero muy larga y listo. Vale. Ok. Si Tienes que quieres, responder más fácil. Si quieres, dele la parte más eso, sí, corta. eso, se la voy a hacer más corta. Se la Las voy a dos hacer más opciones, corta. No, las como dos está, opciones de es él. muy larga. Se la voy a hacer más corta. Ya de que usted afirma, ¿verdad?, de que María es madre de Dios. La pregunta es, las dos opciones, simples, directas y sencillas. María, o sea, la maternidad de María, ¿alcanza la naturaleza eterna o solamente alcanza la humanidad asumida en el tiempo, según Juan 1:14? Ahí está. La maternidad de María alcanza la naturaleza eterna. ¿Sí? Y la otra es La naturaleza eterna o la naturaleza humana en el tiempo, según Juan 1:14. ok, listo. Dos preguntas en una me está haciendo él. No, Me está haciendo dos preguntas. es una pregunta con dos opciones. Tienes que escoger una de las dos. Ok. Ok, fíjense bien, miren. No. No, perdón. Dos opciones. No es un sí y un no. Es maternidad eterna, ¿ves? O maternidad humana. Ok. Ella es la madre de una persona con dos naturalezas. Ella es la madre de una persona con dos naturalezas. Espérame, Divina Ventura. y humana. Divina y humana. Ventura, con mucho respeto, a la pregunta. ¿Maternidad eterna o maternidad humana? Esa es una de las dos. Elige En una de las el dos. tiempo. En Ajá. el tiempo. Correcto. Por eso le estoy contestando. Por eso, ¿cuál de Escuchen. las dos? Elige una, ¿cuál de las dos? Sí, eso lo estoy explicando. Sí, pero Eso es lo que antes de le estoy explicando a él. explicar, se necesita escuchar la respuesta. Perdón, yo ya escuché que dijo en el tiempo. Sí, por eso le estoy contestando. Sí. Por eso le dije yo, en el tiempo. Ella es la madre de una persona con dos naturalezas, divina y humana.
Eso es lo que le he contestado a él. Eso es lo que él quiere, porque tres veces la hizo. Ok, entonces elige la maternidad humana en el tiempo. En el tiempo hacia la eternidad. Y allí termino, no tengo nada que decir. Ok, hermano Franklin. Elige la segunda opción. Entonces, adelante, soldado, con el tiempo. Ok, se vienen entonces los 3 minutos de reputación de mi estimado Colmenares. Adelante a partir de ahora. ¿Ya no va a argumentar más nada? Eligió la 2, ¿verdad? Eligió la 2. Voy a reformular otra vez la pregunta para que la audiencia se dé de cuenta, ¿verdad? La pregunta mía fue, si María es madre de Dios porque María dio a luz a una persona divina, ¿verdad? Y esa persona divina es Dios por su naturaleza eterna, ¿estaba él afirmando que su maternidad alcanza la naturaleza eterna o que solamente alcanza la humanidad sumida en el tiempo? Y él dice que solamente alcanza la humanidad asumida en el tiempo. Excelente. Ahí lo dejo. No voy a refutar más nada. Estoy de acuerdo. No voy a refutar lo que yo creo. Por eso no voy a refutar, porque eso es lo que yo creo. Que María es madre de Dios, ¿verdad? En la naturaleza humana, en el tiempo temporal, según Juan 1:14, de nuestro Señor Jesucristo, de la humanidad. ¿Y dijo que le entregué el debate? No. Y apenas va la primera. Ahí lo dejo. Ok, 1 minuto 17 segundos. Adelante, Raúl. Excelente, gracias. Tienes 2 minutos, Ventura, para hacer tu primera pregunta. Adelante. Ok. 3, voy a hacer la 2, pregunta. 1. Ok. Él dijo que si alguien acepta lo que estamos diciendo en este debate, se acaba el debate. Y lo dijo él. No fue de mi boca, sino de él. Por favor. La pregunta mía es esta. Escuche bien. Cuando Jesús estaba en el vientre de su madre, de María, el niño tenía naturaleza divina y humana. Usted me va a contestar sí o no. Por favor, escuchen bien la pregunta que le voy a hacer. Cuando Jesús estaba en el vientre de su madre, María, el niño tenía naturaleza divina y humana, sí, no y por qué. Muchas gracias. Ok, mi estimado Colmenares, ¿comprendiste la pregunta? ¿Es de un sí o un no? Ok, adelante primero con el sí o no y luego te pongo el tiempo para que hagas tu argumentación. Okay. Que si tenía la naturaleza divina y la naturaleza humana, sí, por supuesto que sí, según Miqueas capítulo 5, versículo 2. Ok, ahora sí te coloco tu tiempo, adelante. Ok, según Miqueas capítulo 5, versículo 2, por supuesto que sí. Yo no puedo negar de que afirmar eso sería afirmar de que mi Señor Jesucristo, ¿verdad? En su ontología dejó de ser divino. No. Pero ¿qué sucede aquí, mi estimado? De que según Filipenses capítulo 2, ¿verdad? Versículo 7 en adelante dice, el cual siendo en forma de Dios, ¿verdad? Se despojó a sí mismo, o sea, se autolimitó. Aunque nuestro Señor Jesucristo, estando en el vientre de María, poseía, ¿verdad? Su naturaleza divina, ¿verdad? O su ontología. Esto no lo hace automáticamente el Dios verdadero que usted está presentando y que usted en su exposición dijo que María es madre del Dios y el único Dios verdadero. Porque aparte de de patripasionista, se volvió unicitario, que María es madre del único Dios verdadero. En ese sentido, no. Cuando se utiliza la palabra ontología, ¿verdad? Que es la que poseía nuestro Señor Jesucristo, está hablando con relación a la esencia que el Padre le da, porque Él existe, ¿verdad? Bajo la voluntad del Padre. No de que Él era el Dios verdadero. Ahí lo dejo. Sí, estoy de acuerdo, no lo voy a negar. No podemos negar la Biblia, no se puede negar la palabra.
Ok, 1 minuto 39 segundos. Reinicio el tiempo. Adelante, Raúl. Excelente, gracias, soldado. Adelante, Ventura, tienes 3 minutos para hacer tu refutación. Abre tu micrófono. 3, Ok. 2, 1, adelante. Se acabó el debate, él mismo lo dijo por su boca. Se acabó, él acaba de reconocer que Cristo tenía naturaleza divina, que es Dios, y naturaleza humana, que es su cuerpo. Se acabó, Colmenares, quiere seguir debatiendo conmigo. Ya reconoció, él dijo, si él reconoce en la pregunta, si él reconoce que sí, se acabó el debate, y usted lo dijo. Ahora voy a ver si un teólogo tiene palabras serias. Se acabó el debate. Usted aquí está luchando, tratar de decir que Dios no es Jesús en el vientre de María, y se acabó el debate. Usted lo acaba de reconocer. Ahora miren, nunca había tenido un teólogo aquí, y ahora lo voy a meter ahí. Porque usted acaba de reconocer, cuando Jesús estaba en el vientre de su madre María, el niño tenía naturaleza divina y humana. Sí, dijo usted que sí. Y Juan 1:14 dice que el verbo se hizo carne y habitó entre nosotros, refutado y contrarrefutado. Se acabó el debate, usted mismo lo dijo y quiere seguir conmigo. Por eso no quería debatir. Ahí, cuando estaba el niño en el vientre de su madre, habían dos naturalezas, la divina y la humana, de forma inseparables. No había cómo quitarlo y cómo poder desunirlo. Si usted hubiera dicho solo la humana, cae en la teoría llamada adopcionismo. Y usted sí sabe de teología. Si usted hubiera dicho solo la humana, cae en la herejía de adopcionismo. Que Jesús fue adoptado por Dios después de haber nacido. Pero la Biblia dice que el verbo es Dios y se hizo carne, y que es Jesús y que es Dios. Se acabó, Colmenares. Ya le iba a decir Henry Colmenares, que es el asesor del padre Luis Toro, pero no llega a eso. Si tendría naturaleza divina, María hubiera tenido a un hombre cualquiera. Entonces Dios se hubiese equivocado con Isaías 7:14. Entonces no fuera Dios. Si hubiese equivocado con Isaías 7:14, el Emmanuel con nosotros, entonces Dios se hubiera equivocado. Esa profecía no sirviera. Y Juan, capítulo 1, versículo 14, nos viene a decir a nosotros que el verbo se hizo carne. Y Mateo, capítulo 2, versículo 11, dice que adoraron a ese niño. ¿Quién es ese niño? Ese niño que era Dios y que era Jesucristo, el Emmanuel con nosotros. Y ese Dios, por los siglos de los siglos, y no vini patria, de Filio y Espíritu Santo, amén. Ese Dios. ¿Cuál es el Dios? El Shema Israel, Adonai Elohenu. Ese es el Dios con nosotros. Y usted acaba de reconocerlo. Yo no quiero seguir debatiendo. Ya reconoció que allí está Jesús y que allí está Dios en el vientre de María. Se acabó el debate. Para mí se acabó. Ahí está la palabra Teotocos, que María es la madre de Dios y Jesús. Y usted en la primera pregunta, 10 minutos, se acabó. Tiempo, 3,8. Adelante, soldado. Ok. Se viene entonces la segunda pregunta de mi estimado Colmenares. Voy a colocar por acá en pantalla nuevamente. Listo. Voy a colocar el tiempo. Adelante, Colmenares. Ok, excelente. Vamos a ver. Vamos a ver si asimila esta. La primera no la asimiló. Vamos a ver. Ahí va según tu misma pregunta. Si ser madre implica comunicar naturaleza, óigase bien, si ser madre implica comunicar naturaleza y Dios es naturaleza divina increada, entonces si María es madre de Dios, ¿comunica ella esa naturaleza increada, sí o no? Excelente. ¿Entendiste la pregunta, Ventura? Okay. Solo lo último que me repita, María, que es lo último nada más. Adelante, hermano. Lo último. Voy a repetirla completa. Si ser madre implica comunicar naturaleza, eso es ser madre, ¿sí? Comunicar naturaleza. Y si Dios
es naturaleza divina, increada. Entonces, si María es madre de Dios, María comunica naturaleza increada, ¿sí o no? Adelante, Ventura. El sí o el no y después el por qué. Ok. Ok. Fíjense bien la pregunta que me está haciendo. Y la respuesta es no. Esa es la respuesta. 3 minutos, adelante. Esa es la respuesta. Yo no sé cuál es esa pregunta que trae usted. No sé a dónde se quedó. Les dije yo desde el principio, se acabó el debate hasta con las preguntas que él hace. Por eso yo le dije, lo tenemos para tal día y estudie. Y estudie la palabra de Dios. Usted se equivocó. Lo que usted no entiende es que María es madre de una persona con dos naturalezas. Eso es lo que no entiende usted. Eso es lo que usted no entiende. Y por eso no puede hacer preguntas. Mire, las preguntas que hace, las está haciendo, pero ni capítulo, sin versículo bíblico. Solo lo que está escrito allí. Allí. Eso es lo que usted tenía que decir. Allí me quedo. Excelente. 1 minuto, adelante, soldado. Ok, voy a colocar acá en pantalla, se vienen los 3 minutos de refutación. Adelante, Colmenares. Ok, excelente. Dijo, ya está en la esquina del cuadrilátero. Falta nada más el golpe de gracia. Recordemos la primera pregunta. Si María es madre de Dios porque dio a luz a una persona divina y esa persona divina es Dios por su naturaleza eterna, ¿usted está afirmando que su maternidad alcanza la naturaleza eterna? Y él dijo, no, ¿por qué? Porque había otra opción, o que solo alcanza la humanidad asumida en el tiempo. O sea, temporal, de que María, ¿verdad? Cuando usted dice en el tiempo, usted está afirmando de que María es madre de la naturaleza humana de Jesucristo. Falta de memoria, falta de memoria. Y cuando te hago la segunda pregunta, mi querido y estimado, ¿verdad? Que si María, ¿verdad?, comunica la naturaleza increada de Dios, usted dice que no. Entonces, ¿qué es lo que tú estás defendiendo? ¿Qué es lo que estás defendiendo? ¡Por Dios! Y que se acabó el debate. ¿Usted cree que es que un HS es tan fácil así de grover, mi estimado? No, no. Mire, y él responde, no transmite naturaleza increada. Entonces, si ella no transmite una naturaleza y según una madre lo que transmite es naturaleza, ¿de qué madre? Según primera de Juan capítulo 1 verso 14, ¿verdad? Del verbo encarnado de la naturaleza divina, según Gálatas capítulo 4 verso 4, de que él vino de una mujer, asumió carne, ¿sí? Jesucristo vino según la carne, ¿sí? Según la carne. Entonces, ¿usted qué dijo? Nada, ya lo agarré con la unión hipostática y lo desbaraté. No, mi estimado, no, ¿sí? Los HS no son muy fácil de roer. Por eso es que, igualito el hermano Edwin, se me olvidaba. El hermano Edwin le manda salude. ¿Sí? Usted confirma que Cristo participó de carne y sangre. No hay que mencionar a terceros, por favor, adelante. Sí, pido perdón. Usted mismo está afirmando, al decir que no, de que Cristo participó de carne y sangre, Hebreos 2.14, fue hecho de mujer, Gálatas 4.4, según la humanidad. Por tanto, la maternidad corresponde a la naturaleza humana asumida en Cristo. Y con las dos preguntas que te hice, tú mismo lo has confirmado. Ahí lo dejo. Ok, tiempo, 2 minutos 40 segundos. Adelante, Raúl. Excelente, gracias, soldado. Listo, Ventura, tiene 2 minutos para hacer su segunda pregunta. Sí. Adelante. Ok, yo le voy a hacer preguntas con la Biblia al teólogo, por favor. Antes que nada, váyase a Mateo 1.23, por favor, teólogo.
Y hoy voy a refutar a usted y al que nombró también. Vamos a ver. Mateo capítulo 1, 23. Vamos a ver los HS, qué tanto cerebro tienen. Mateo 1, 23, por favor. Cuando lo tenga me avisa, por favor, para que me den el tiempo. Léalo usted, yo no soy su secretaria. Ok, ahí va. Dice así la pregunta. Según lo que dice Mateo capítulo 1, 22, 23, y aquí, si usted me contesta sí, tiene que contestarme no, escuche bien. No, tiene que contestarme no, sí. María, como madre, concibió y parió al Dios con nosotros, el Emmanuel, sí o no. Escuche bien la pregunta que le voy a hacer, señor teólogo. María, como madre, concibió y parió al Dios con nosotros, el Emmanuel, ¿sí o no? Niéguelo, por favor, rompa la Biblia. Muy bien, Así se hacen preguntas. Adelante. Muy bien, Colmenares, pues es una pregunta cerrada de un sí o un no y un por qué. Primero das el sí o no y luego te doy tu tiempo para el por qué. Diga que no. Ok, no. Perdón. Creo No. que escuché a Raúl que No. dijo, dile que no. Raúl, por favor, cierra tu micrófono, por favor. Hasta acá alcancé a escuchar que dijiste, dile que no. Entonces hay que tener un poco más de control, porque desde un principio se habló y yo creo que aquí se terminó el debate. Escucha, ahorita, ¿viste que apreté aquí? Tenía mi micrófono apagado. El que Ahí dijo, está la grabación, tranquilo. Aquí escuché yo cuando dijeron y se escuchó de tu voz. Dile que no. ¿viste que yo le apreté vuelvo a aquí? hacer la pregunta. Pero El que que dijo vuelva a hacer eso. la pregunta, si quiere, el Vuelvo a hacer la hermano Alex, pregunta, continuamos. por porque favor. La regla era Espera. Vamos a arreglar esto. Raúl, vamos a sí arreglar se esto. escuchó. Raúl, sí se escuchó. Ventura, Mira, Raúl. Ventura, déjame hablar con Soldado, ¿ok? Permíteme. Ok, dale. Ok. ¿Te fijaste que yo le apreté aquí cuando tú dijiste que yo hablé? ¿Tú me viste a mí mover la boca? Le apreté aquí para abrir mi micrófono cuando tú dijiste que yo hablé. No levanten falsos, por favor. Yo estoy callado acá. Yo escuché que dijeron decirle que no, pero yo no sé si lo dijiste tú, Alexander, o quién más lo dijo. ¿Ves? Hermano Franklin, ¿usted escuchó que yo le dije a usted que dijera que no? Yo no he hablado. No estoy levantando falsos. De mi parte, como moderador, lo único que sé es que yo escuché la voz que dijo, dile Yo lo que escuché no. también. Yo lo escuché también, Aquí pero queda, yo me quedo callado. acá yo no queda sé quién. decisión, tranquilo, acá queda decisión del hermano Alex si se continúa. Vuelvo a hacer la pregunta. Ok, que vuelva a hacer la pregunta entonces y continuamos. Cierren los micrófonos los demás, por favor. Tiene que contestar con la verdad, señor Franklin. No lo vaya a castigar Dios. Vuelvo a hacer la pregunta. En el capítulo 1, versículo, usted lo va a leer. Cuando María como madre, concibió y parió al Dios con nosotros, el Emmanuel, según lo que dice Mateo capítulo 1, 23, y se lo voy a leer. Y ojalá que me diga que sí, porque Dios castiga a los mentirosos. Efesios 5:5 y 1 Corintios 6:9. La Virgen concebirá y dará luz. Oiga bien, María como madre concibió y parió al Dios con nosotros, el Emmanuel, ¿sí o no? Ok, te vuelvo a dar tu tiempo para que des el sí o el no y luego ya vamos a ver el por qué. Adelante. Mi respuesta sigue siendo no. Ok, ya escuchamos que dijo que no. Adelante, corre tu tiempo, 3 minutos para la refutación. Para tu argumentación. Ok. Según Mateo capítulo 1, verso 23, María dio a luz a la persona del Hijo, ¿verdad? De Dios, cuyo nombre, óigase bien, cuyo nombre es Emmanuel. No dice, la profecía no dice, y será el Emmanuel. Dice, le pondrá por nombre Emmanuel, que traducido quiere decir. El texto no dice que será el Emmanuel. Él no dice que será el Dios con nosotros. No, así no dice el texto. Así no lo dice. Vamos a leerlo. Vamos a leerlo, Mateo 1:23.
¿Qué dijo? Ya lo agarré de la barba. Es que ni del pelo porque no tengo. Mateo 1:23. Dice, he aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo. ¿Y él será el Emmanuel? No, dice. Y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. No dice que él iba a ser el Emmanuel, que se iba a llamar Emmanuel. Son dos cosas distintas. Son dos cosas distintas. Ahora bien, el nombre Emmanuel describe quién es esa persona, no el origen de su naturaleza divina, mi estimado. Usted está afirmando que el niño nacido, ¿verdad?, era Dios realmente. No. Cuando dice que su nombre será su nombre Emmanuel, porque según la misma traducción, ¿verdad?, y la costumbre judía es que Dios estará presente. ¿Y cómo estaba Dios presente? A través de su Hijo. El texto no dice, y él será el Emmanuel. No dice, y le llamarás Emmanuel. Ahí lo dejo. Ok, 2 minutos con 8 segundos. Adelante, Raúl. Excelente, gracias. Para corroborar, cuando yo presiono acá, ustedes ya me escuchan, ¿ok? Para que no levanten falso, soldado, porque te dirigiste a mi persona directamente, hablaste de mi persona. Hay que tener cuidado con eso. Yo escuché también la palabra, pero no sé quién lo dijo. Ni siquiera estaba viendo la pantalla en ese momento. Estaba escribiendo la pregunta, ¿ok? Así que no me falten el respeto en ese sentido. Adelante, Ventura, tienes 3 minutos. 3, 2, 1. Ok, señor teólogo y erudito, señor Colmenares, de aquí para allá ya no se llama HS. De aquí para allá no se llama HS. ¿Sabe quién es usted? Un nestoriano, porque usted acaba de negar la palabra de Dios. ¿Cómo se le ocurre decir tan estupidez más grande? Yo pensé que los teólogos podían, pero hoy yo no quiero ser teólogo, me dan vergüenza. Lo único que saben es torcer las escrituras. Ahora usted es nestoriano, 200 personas conectadas. Cada vez que lo vean a él, por favor, díganle Nestorio. Negó la Biblia. El grupo HS desaparece. Hoy es grupo nestoriano porque destruyó la Sagrada Escritura. Porque usted acaba de romper la palabra de Dios. No cree en la palabra de Dios. No cree en la palabra de Dios, señor Nestorio. Fíjese bien. Fíjese bien quién es el Emmanuel con nosotros. Y aquí sale usted también. Solo falta que diga Nestorio. En Colosenses capítulo 2, versículo 8 dice, cuídense de que nadie los engañe con sabidurías huecas. Yo no creí que un pelón tuviera, pero que no tuviera sabiduría. Cuídense de que nadie los engañe con sabidurías huecas. Cuidado con las ofensas. Que no son más que doctrinas humanas. Que no son más que doctrinas humanas. Usted tiene doctrinas humanas, no tiene en su corazón el Espíritu Santo. Cuídense de que nadie los engañe con sabiduría o con cualquier teoría hueca, que no son más que doctrinas humanas. Aquí viene lo suyo. Pues este es el camino del mundo y no del de Jesucristo. En él reside, en ese niño que nació, en el Emmanuel con nosotros. Dice así, en él reside toda la plenitud de Dios. Corporalmente en ese cuerpo habitaba Dios y está Dios. Usted no lo puede partir. No lo pudieron hacer 4. No lo pudieron hacer 5, ni mucho menos 1. En él reside toda la plenitud de Dios corporalmente. En él, ustedes lo tienen todo. Pues él está por encima de todos los poderes y autoridades sobrenaturales. ¿Y sabe qué acaba de hacer usted? Dar vergüenza. ¿Por qué? Porque Isaías 7:14 dice que el niño nacerá por una mujer. Oiga lo que dice Isaías 7:14. El Señor pues le dará una señal, la joven está embarazada y dará luz a un varón a quien le pondrá por nombre Emmanuel. Usted rompió la escritura. Mire.
Usted rompió la profecía que Dios mandó. Eso es lo que hizo usted. Usted acaba de romper toda la Biblia. Señor Nestorio, no cree en Jesucristo. Por eso, nunca tenía un teólogo aquí, al Guacal. No sabe de Biblia, se acabó. Se acabó. Segunda de Corintios 11:14, no me siento inferior a los superapóstoles. Ahí me quedo. 3:11. Adelante, soldado. Muy bien. Si viene entonces la tercera y última pregunta de mi estimado Colmenares. Acá coloco en pantalla nuevamente. Ok, regálame nada más 30 segunditos, un momento, que me están llamando otra vez, un momentico, 30 segundos. Oh, no, Dale, no me voy a ir adelante. porque después va a decir que me enviaron la pregunta. Pero la pregunta va a ser No, que fácil, se simple y termina, sencilla. que de un Mateo solo las 1:23. preguntas y la Deme el respuesta. tiempo. 3, 2, 1, ahora. Vamos a darnos de cuenta quién es el hereje y quién es el ignorante y quién es el anatema, según Gálatas 1:8. Mi estimado, Mateo 1:23, el texto dice literalmente, él es el Emmanuel, o dice, será llamado Emmanuel. Ok. Esa es mi pregunta. Según Mateo 1:23, el texto dice literalmente, él es Emmanuel, o dice, será llamado Emmanuel. ¿Cómo dice el texto? Adelante, Raúl. ¿Entendiste la pregunta, Ventura? Sí, me dejó admirado. Sí, la entendí. Adelante. ¿Ok? ¿Qué problemas tengo yo en eso? Miren, ya ve que le dije, Dios les llegó a la mente. Mire, nada más responda. No, espérenme que a responderla voy. No puedo Ventura, interrumpir en mi tiempo. antes de responder, no agregues nada más. Si vas a hablar algo, háblalo después de la respuesta. Así Ok. como tiene que ser. Sí, está bien, dale. Responde y te corro el tiempo. La Virgen concebirá y dará a luz a un hijo y le pondrán por nombre Emmanuel. Yo no tengo problemas con eso. Ahí está, ahí está. ¿Cuál es tu respuesta, varón? Será llamado Emmanuel. Será llamado Emmanuel. Eso es lo que dice la Biblia. La Virgen concebirá y dará a luz un hijo y le pondrá por nombre Emmanuel. Ahí está. Será llamado Emmanuel. ¿Qué pasó con esa pregunta? Yo no tengo ningún problema con decir eso. Porque ese es mi Dios, el Emmanuel, el Dios con nosotros. El suyo a saber quién es. Yo no sé quién es su Dios. Y ese Emmanuel será para siempre y por todos los tiempos. ¿Y el suyo cuál será? Ya le voy a preguntar, ¿cuál es su Dios? Si es el Emmanuel o no es el Emmanuel. Ya me va a contestar eso usted. ¿Su Dios es el Emmanuel? ¿Sí o no? Y se acabó. Dice la palabra de Dios, la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y le pondrán por nombre Emmanuel, que significa Dios con nosotros. Se acabó el debate hasta con su pregunta. Hoy he reconocido que no sirve de nada la teología cuando no tenés el Espíritu Santo. Hoy me he dado cuenta yo, estaba bien preocupado. Y andaba yo todo el día, ¿y qué voy a hacer ahora con...? No, hermano, ya se acabó. Ningún teólogo puede refutar la palabra de Dios. Nadie puede refutar la palabra de Dios. Porque yo no tengo ningún problema en eso. Y vamos a escuchar a Nestorio negar la palabra de Dios, que ahí nos dice Emmanuel. La Virgen concebirá y dará a luz un hijo y le pondrán por nombre Emmanuel, que significa Dios con nosotros. Qué pregunta la del año, ¿eh? La voy a subir. Esta pregunta que mi sueldo la voy a subir. ¿Cuántas botellas vayan? 5, 6. Tiró la pregunta a la basura. ¿Y quién es ese Emmanuel? El Dios con nosotros. Eso dice la palabra de Dios. Eso dice la Sagrada Escritura.
Y se lo voy a volver a leer despacio. La Virgen concebirá y dará a luz un hijo y le pondrán por nombre Emmanuel, que significa Dios con nosotros. Esa es la profecía de Isaías, pero como usted la rompió, a usted no le importa eso. A usted no le importa la Biblia. Usted vino a negar, a negar, a negar y a negar. El verdadero cristiano tiene que creer en lo que dice la palabra de Dios. Ahí me quedo. Muy bien. 2 minutos con 12. 2 minutos con 12. Adelante. Ok, solo voy a colocar en pantalla el tiempo. Listo. Vamos entonces en 3, 2, 1. Adelante, Colmenares. Ok, le voy a responder a esa pregunta retórica antes que nada. Mi Dios es el que está en el cielo y no ese cadáver o payaso que usted tiene detrás de usted. Ese no es mi Dios, es el que está en el cielo. Ahora sí le voy a refutar. Ahora sí, dese de cuenta la pregunta que le hice yo, porque él argumentó, ¿verdad? En la pregunta que me hizo, de que ese era Emmanuel. Pero cuando le pregunté cómo dice literalmente, él es Emmanuel, o dice, será llamado Emmanuel. Y un nombre es un título. Ahora la pregunta es, ¿quién lo llamó Emmanuel a mi Señor Jesucristo? ¿Le pusieron a él Emmanuel? No le pusieron tampoco Emmanuel. Vamos a darnos de cuenta, mire. El verbo griego será indica designación o reconocimiento pública, no definición metafísica del origen, mi estimado amigo. ¿Sí? Ser llamado indica designación o reconocimiento pública, no definición. En las escrituras, ser llamado no siempre equivale a identidad literal absoluta, sino a revelación de carácter o misión. En Isaías 9:6 se dice que el Mesías será llamado Padre Eterno. Significa que el Hijo es la persona del Padre. No es un título que expresa su naturaleza divina y su función. Jeremías 23:6 se dice que Jerusalén será llamada Jehová, justicia nuestra. Un nombre, un título designado que se le designa. Y eso lo vemos también en Jeremías 23:6. Entonces, cuando Mateo dice será llamado Emmanuel, está declarando que en él habita la presencia real de Dios entre nosotros. No está diciendo que María originó o de que María es la madre del Dios verdadero, como usted afirmó, como usted lo dijo. ¿Escuchó, mi estimado? Porque fue lo que usted afirmó. ¿Ahí lo dejas, Colmenares? Creo que se ocupó, ya no me dijo. Voy a ponerle pausa. ¿Ahí lo dejas, Colmenares? Ok, ahí lo dejo. Entonces 2 minutos 27 segundos. Listo. Adelante, Raúl. Listo. Listo. Adelante, Ventura. Tienes 3 minutos en 3, 2, 1. Adelante. Ok, se acabó el debate desde el principio y hoy le voy a poner la cerecita al pastel. Ahorita le vamos a poner la cerecita al pastel. Señor, yo quiero que usted me niegue la escritura, por favor. Váyase a Isaías 9:6, por favor. Y se la voy a leer. Oigan bien, voy con la pregunta y aquí se acabó el debate. Señor, espada de doble filo, o señor, espéreme que se me olvida su nombre. Le voy a llamar. Ok, aquí está. Oigan bien, señor Colmenares, la pregunta es de Isaías 9:6. Dice así. Isaías 9:5, le voy a leer. Porque un niño nos ha nacido, un hijo se nos ha dado, le ponen en él el hombre, el distintivo del rey, y proclaman su nombre consejero, admirable, Dios fuerte, Padre que no muere y príncipe de paz. Ahora sí, esa espada de doble filo creo que no tiene ni filo. La pregunta es, vámonos a Isaías 9:6 que ya lo tiene usted. Según la profecía, el niño que nacerá será llamado Dios fuerte, Padre eterno. ¿Sí o no?
Si dice que sí, se acabó el debate. Excelente. Según la profecía de Isaías, según la profecía del libro de Isaías 9:6, el niño que nacerá, que está hablando de Jesucristo, se llamará Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz, ¿sí o no? Excelente. Adelante, soldado. Ok, mi estimado Colmenares, por favor, primero un sí o un no, y luego das el por qué. Colmenares, Ajá, ya listo. primero un sí o un no, y luego das el por qué y te pongo el Ok. pero. Sí, sí. Sí, muy bien, ya respondió que sí, ahora te coloco tu tiempo en 3, 2, 1, adelante. El texto dice será llamado. Y la pregunta, lo mismo que él respondió cuando yo le pregunté en Mateo capítulo 1, verso 23, dice, ¿será él Manuel o será llamado el Emmanuel? La persona será llamado, no dice que será la persona del Padre, ni que el Hijo se convierta en el Padre, dice será llamado. El hebreo usa expresiones de títulos reales y mesiánicos en el Antiguo Testamento. Los nombres describen carácter, autoridad, naturaleza, no confusión de persona. Dios fuerte, ¿verdad? Es el Gibor. Afirma claramente su naturaleza divina. Padre eterno no significa que el Hijo sea la persona del Padre. ¿Sabe por qué? Porque en el original hebreo dice príncipe, no padre, príncipe de paz, no padre de paz, príncipe de paz, ¿sí? Príncipe de paz. Así que el niño es verdaderamente, ¿verdad? Recibe estos nombres, recibe estos títulos, ¿verdad? Pero el hecho de que yo me llame, voy a poner este ejemplo, yo me llamo Jesús y porque a mí me pusieron Jesús, yo soy Jesús, hay que ser bastante neófito para suponer que un título atribuido o un título que se le un nombre que se le designa presenta la identidad real ontológica del Padre. No, mi estimado, usted está confundido. Usted mismo dice, el mismo texto dice los nombres, los títulos, no dice que él sea en naturaleza, en esencia. Es lo que usted tiene que demostrar, que no ha sido capaz, solamente barbosear. Vamos a leer otra vez el texto. Dice, porque un niño nos he nacido, hijo nos he dado. Ah, ya va, pero este dado es porque María lo dio, no porque el Padre lo envía. Un hijo nos he dado y el principado sobre su hombro. Y él será admirable. No, no dice que él será. Dice, se llamará. Es que yo creo que usted no estuvo ni en primaria porque no entiende las reglas básicas de la gramática. Dice, y se llamará, no dice que él será, ¿sí? Consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz, pero que se llamará, no que él lo sea, porque el texto no dice que él es. Ahora, que la nueva traducción, ya tengo varias traducciones, tengo la Churrumay, ahora me voy a comprar la nueva versión, Alex Ventura Guacalero, porque un niño nos he nacido, hijo nos he dado, el principado sobre su hombro, y él será admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Voy a buscarme esa nueva traducción, ahí lo dejo. Ok, 2 minutos 55 segundos. Adelante, Raúl. Gracias. Ventura, haz tu refutación, tiene 3 minutos. Abre tu micrófono. 3, Okay. 2, 1, adelante. Otra vez con él. Oye, ok. Mire, yo aquí le voy a leer 2 de Corintios capítulo 13 y con esto se acaba. Mire, 2 de Corintios capítulo 3 versículo 6. Dice así, incluso nos ha hecho ministros de una nueva alianza, que ya no es cosa de escritos. Óigame, incluso nos ha hecho ministros de una nueva alianza, que ya no son cosas de escritos, sino del Espíritu Santo, porque la letra o lo escrito también mata. Y eso es lo que le está pasando a usted, mucha letra. Y no sirve de nada. Lo único que hizo es dar vergüenza. Porque San Pablo dice, incluso nos ha hecho ministros de una nueva alianza, que ya no es cosa de escritos, sino del Espíritu. Porque el escrito da muerte, mientras que lo espiritual da vida,
Usted mucha letra mata, quiere comprar más libros y no le sirve de nada. No, sin estudiar usted puede negar la Biblia. Mire, les voy a enseñar algo que no le enseño a las demás personas. Mire, vea, para que se den cuenta, vea. No tengo ninguna computadora a mi lado, nada, porque no necesito de esa basura. Porque si yo usara algo del mundo, fuera del mundo, más uso lo espiritual porque viene de Dios. Y San Pablo lo termina de decir, la mucha letra mata, y eso es lo que lo está matando usted. Ahora, Isaías, está negando usted lo que dice la palabra de Dios en el libro de Isaías, capítulo 9, versículo 6. Según la profecía, la virgen, la mujer, el niño que nacerá será llamado Dios fuerte, Padre eterno, ¿sí o no? Y usted dijo que sí, lo aceptó. Y después dijo que en Jesús estaba la divinidad. Desde el principio lo negó y ahora lo vuelve a decir que sí. Yo no sé qué le pasa, si en su cabeza se le olvidan las cosas o no se le olvida lo que dice. De primero dijo, ahí no está la divinidad, solo Jesús. Y ahora termina diciendo que sí. Ahí está en el video. Ya está. Entonces hagamos una cosa. ¿Quién tiene el número del profeta Isaías para llamarle y decirle que se equivocó? ¿Alguien tiene ¿Alguien tiene el número de Isaías para llamarle? Para decirle, mira, aquí hay un teólogo que dice que te equivocaste. Y dile a Jesucristo que Él no es Emmanuel, el Dios con nosotros, el Shema Israel, el Adonai Elohenu. Llámenlo. 27 padres lo reconocieron como el Dios con nosotros. ¿Y va a venir usted a decirme que no? Isaías 9:6 hace la referencia de la profecía. Y dice, la Virgen concebirá un niño que se llamará Dios fuerte, Padre eterno. Y usted dijo que sí. ¿Qué más quiere que le conteste la otra pregunta? No se la contesto. Porque se terminó el debate. Y quiero darle gracias a Dios y a la Virgen María que estuvo con nosotros acá. Otra vez. Porque nunca había metido un teólogo al guacal. Y a un grupo que se llama Nestoriano, que niegan la Sagrada Escritura. Tiempo. Adelante, soldado. Muy bien, pues creo que acá llegamos al final, ¿verdad? Ya fueron las 3 preguntas. Ya estamos, entonces pasamos a un minuto de despedida, por favor. Un minuto de despedida de cada uno de los combatientes. Por favor, todos los que están en los lives, tap a la pantalla.